Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a dar continuidad a este libro de la autora argentina Samantha Schweblin, Kentuckys. Este es nuestro séptimo fragmento y, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 13. Emilia despertó a su Kentucky y encontró la cámara acostada. Sobre el piso de la cocina de Eva podía ver 4 pies desnudos que iban y venían. 4 pies desnudos. Emilia frunció el ceño y buscó con la mirada su teléfono. Aunque no iba a llamar a su hijo por semejante tontería, la situación no dejaba de ser alarmante y era bueno saber que el teléfono estaba cerca. Reconoció los pies de Eva y entendió que los otros, más robustos, más peludos, eran los pies de un hombre. Intentó mover el Kentucky, pero la habían acostado en la cucha. Chilló. No siempre chillaba, así que el llamado funcionó. Eva caminó hacia ella y la puso sobre el piso, enderezando otra vez la cámara. Eso aclaró muchas cosas y también confirmó lo que Emilia temía. Eva estaba desnuda. El hombre que estaba con ella también estaba desnudo y ahora preparaba algo sobre el fuego sacudiendo una sartén. Eva le tiró un beso a la cámara y se alejó hacia el baño. Por un momento, Emilia dudó. En general, la seguía. Eva nunca cerraba la puerta y ella la esperaba fuera, la espalda del Kentucky discretamente apoyada en la pared del pasillo. Pero había un hombre en la casa. ¿No era peligroso alejarse, dejar a ese intruso solo en la cocina? ¿Esperaría Eva que su conejita se ocupara de lo que ocurría mientras ella iba al baño? Se quedó en el umbral del pasillo mirando hacia la cocina. El hombre abrió la heladera, sacó 3 huevos, los rompió sobre la sartén y dejó las cáscaras sobre la mesa. El tacho de basura estaba a unos centímetros de él, aunque quizá el hombre no lo sabía. Sacudió la sartén con una leve inclinación de cabeza, como si siguiera alguna técnica, y eructó. Fue un ruido seco y suave, que difícilmente Eva podría haber escuchado desde el baño. Después, abrió la heladera y protestó. Emilia creía que el hombre hablaba alemán, pero era imposible saberlo. El traductor no parecía funcionar con él. Entonces, el hombre se volvió hacia el living. Su sexo oscuro y peludo le colgaba entre las piernas. ¿Dónde más? Ya casi lo había olvidado. Emilia dio un salto en su silla de mimbre. Ella también necesitaba ir urgente al baño, pero no quería dejar a Eva sola con ese hombre. No podía irse ahora. Tampoco podía mover al Kentucky. No estaba claro si el hombre miraba hacia el living o si le estaba mirando a ella, y aunque pensó en esconderse, entendió que escapar quizá la delataría. Emilia se arriesgó. Volvió a sentarse en su silla e hizo retroceder al Kentucky unos centímetros. Entendió el error cuando el hombre la siguió con la mirada. Fue hacia ella y Emilia giró el Kentucky y se retiró lo más rápido posible hacia el pasillo, camino al baño. Oyó los pasos a sus espaldas. Intentó acelerar más. Apretó tan fuerte el dedo sobre su teclado que se hizo daño. No había manera de ir más rápido. Los pasos del hombre se oían muy cerca y Emilia dejó de respirar. Alcanzó a tomar el pasillo hacia el baño, pero mucho antes de que pudiera entrever a Eva, la levantaron del suelo. Chilló. Vio en el techo del pasillo una guardilla que nunca había sospechado, y luego la cara de él, enorme en su pantalla, la barba de un par de días y los ojos demasiado claros, demasiado grandes frente a ella. Tenían algo de locura y la estaban buscando. Ahora apenas un ojo, como si un gigante se hubiera apoderado de su casa y acabara de encontrar en su computadora un agujero por el cual mirarla. La había encontrado. Dijo una palabra que a ella le sonó a grosería y que el traductor no aclaró. Emilia soltó el mouse y se cerró el camisón con las 2 manos. Entonces
Oyó un ruido aún más desesperante, la ducha. Eva había abierto la ducha. Su pequeña niña, que vivía sola y aparentemente sin ningún adulto cerca, traía a un hombre a la casa y lo dejaba circulando solo mientras se duchaba. En su casa, Emilia volvió a ponerse de pie. Estaba furiosa y no podía alejarse de la computadora. El Kentucky se balanceaba en el aire. Regresaban al living. El hombre dejó el Kentucky sobre la mesa y se inclinó para mirarlo. Cuando se enderezó, su sexo ocupó toda la pantalla de Emilia. No se parecía en nada al de su marido, tanto más pálido y blando. El hombre le hablaba en alemán y el sexo la miraba. Quizá todos los genitales masculinos hablaban solo alemán y por eso ella nunca se había entendido bien con su Osvaldo. Se permitió sonreír, orgullosa también de lo moderna que se sintió de pronto, controlando a su Kentucky mientras superaba con gracia los recuerdos de su mayor fracaso, atenta a ese gran sexo de macho alemán que ahora podía mirar sin avergonzarse. Era una historia digna de contar el martes a las chicas después de natación. Hasta pensó en sacar una foto. Entonces giró sobre la mesa de su ama y vio algo de lo que no podía reírse. El hombre hurgaba la cartera de Eva, sacó la billetera y la abrió. Miró los documentos y las tarjetas, contó el dinero y sacó un fajo de billetes. Emilia chilló. ¿Cómo la enojaba que eso fuera lo único que podía hacer? Él atinó a levantarla. Ella alcanzó a zafarse. Intentó moverse en círculos, chillando como una verdadera gallina mientras él trataba de agarrarla. Fueron solo unos segundos de destreza hasta que él volvió a levantarla y se la llevó a la cocina. El vaivén la mareó. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que el alemán estaba a punto de meterla debajo de la canilla. Por un momento vio las cáscaras de huevo, muy cerca, la baba de la clara escurriéndose sobre la fórmica limpia. La canilla escupió un gran chorro de agua. Si la mojaban, pensó de pronto, algo dentro de ella podría romperse, dejar de funcionar. Chilló otra vez. Oyó el ruido hueco del chorro golpeando sobre su cabeza. Volvió a chillar. ¿Realmente ese bruto pedazote de carne podía dejarla fuera de juego? Se sacudió lo más rápido que pudo y logró caer en la pileta. Él volvió a atraparla. ¿Hay huevos para mí? La voz de Eva irrumpió suave y fresca, mientras la mano de él volvía a apresar el Kentucky. Él pareció explicarse y Eva lo escuchó distraída mientras se secaba el pelo húmedo con una toalla. Después lo calmó. No hacía falta limpiar al Kentucky. Ella también lo engrasaba a veces. Lo único importante era mantener impecables sus ojos. Porque ahí es donde está la cámara, dijo Eva tomando a su conejita. Emilia repitió para sí misma lo que Eva acababa de decir. Diciendo la cámara, la chica se refería a ella, a Emilia, por primera vez. Y eso era dar por sentado que había alguien dentro de la conejita, alguien a quien Eva quería y cuidaba. Esta feliz revelación le pareció aún más fuerte que la imagen del sexo del alemán. Qué gran jornada, pensó Emilia. Eva volvió a dejarla en el suelo y se alejó. Seguía desnuda de la cintura para abajo y Emilia sintió que quería a esa chiquita más que nunca. Eran importantes la una para la otra. Lo que les pasaba juntas era algo real. La siguió hacia el living, siguió su colita desnuda, pequeña y perfecta, que la inundó de una ternura parecida a la que tantas veces había sentido por su hijo cuando todavía era un chico. Eva se tiró sobre el sofá y Emilia le golpeó suavemente la punta de los pies. Así logró que la chica al fin la alzara y la colocara junto a ella, mirando hacia la cocina. El hombre se acercaba con la comida servida en un plato. Hizo una pregunta, quizás si traía sal y pimienta. Emilia no podía entenderle. Intuía sus palabras por las respuestas de Eva. Que sí, dijo la chica, que claro, que había alguien ahí, dentro de la conejita. Y el hombre, desde la cocina, dejó de sonreír y miró a Emilia a los ojos. 14. Marvin cerró la puerta del escritorio y encendió su tablet sobre los libros. Ya no se cuidaba de tener siempre el cuaderno abierto y un lápiz en la mano por si acaso su padre entraba y había que saltar de la pantalla a los libros. Desde que lo habían encomendado 3 horas al día a esa habitación,
Ni una sola vez el padre ni la mujer a cargo de la casa se habían molestado en pasar a controlar. En la cena, su padre preguntaba cómo iban las cosas, si las notas estaban bien. Las notas llegarían en 3 semanas y serían espantosas, pero a estas alturas, Marvin ya no era un chico que tenía un dragón, sino que era un dragón que llevaba dentro a un chico. Las notas eran un tema menor. Su ama había cumplido su promesa y lo había dejado bajo las escaleras de la galería, arriba de su cargador. Marvin la vio alejarse y esperó para mover el Kentucky. Bajó del cargador y movió el dragón a lo largo de la galería hasta asomarse a la vereda. No había nadie en la calle. Se alejó unos cuantos metros del negocio pegado a la pared. El pueblo se veía más chico de lo que había imaginado. Pensó que el cordón podría ser un problema, pero casi no había diferencia de altura entre la vereda y la calle. El Kentucky bajó al primer intento apenas trastabilló. No había edificios de más de 2 o 3 pisos y las construcciones, aunque parecían de una calidad superior y mucho más modernas que las de Antigua, se veían cuadradas y sencillas. Cuando giró hacia su izquierda para comprobar que no viniera ningún coche antes de cruzar, descubrió el mar. El mar era algo demasiado extraordinario para ser el mar, o al menos para ser el mar como él lo conocía. Este era un espejo verde y luminoso, enmarcado por blancas montañas de nieve. Marvin se quedó ahí un rato, simplemente mirando. Las luces tenues y doradas del pueblo bordeaban la orilla y trepaban apenas sobre el pie de las montañas. Una camioneta dobló muy cerca del Kentucky y Marvin volvió en sí. Cruzó hasta el otro lado de la calle y bajó en dirección al puerto. Lo que quería Marvin, lo que hubiera pedido si alguien se hubiera ofrecido a cumplirle un deseo, era llegar hasta la nieve. Pero un Kentucky no podía trepar por la nieve y, si bien las montañas parecían cercanas, sabía que estaban a kilómetros de distancia. Tomó un terraplén hacia la derecha. A unos metros empezaba la playa. Marvin lamentó que no se pudiera agarrar nada con el Kentucky. Había caracoles y muchos tipos de piedritas. Le hubiera gustado llevarle un detalle a la mujer, encontrar con qué agradecerle su libertad. En la vereda de enfrente, la puerta de un bar se abrió y 2 hombres salieron cantando, sosteniéndose uno al otro. Marvin no se movió hasta asegurarse de que se hubieran alejado lo suficiente. Siguió su camino una media cuadra y entonces alguien lo levantó. Fue un movimiento rápido, inesperado. Marvin sacudió las ruedas del dragón, intentó girar para un lado y para el otro. Una voz masculina le hablaba y la tablet no traducía. Se acordó de la etiqueta que la mujer le había pegado. ¿Estarían leyéndola ahora? El puerto estaba cabeza abajo y de pronto todo se oscureció. Parecía que lo habían metido dentro de un bolso y caminaban. Esperó. Incluso si luego lo soltaban o si lograba escapar, ya no sabría cómo regresar. Estaría completamente desorientado. Intentó tranquilizarse. Se dijo que no había mucho que pudiera hacer. Lo llamaron a comer y por primera vez desde que el asunto del Kentucky había empezado, pensó en llevarse con él su tablet. Era algo muy arriesgado. Podría llevarla hasta el cuarto, escondida entre alguno de sus cuadernos, intentar volver al dragón después de la cena, una vez que todas las luces de la casa se hubieran apagado. Pero su padre usaba el escritorio antes de irse a la cama. Quería ver siempre la tablet de Marvin ahí, cerrada y junto a los libros. El escritorio era el único sitio en el que Marvin tenía permitido usar la tablet. Welcome to heaven, oyó. Alguien le hablaba en inglés. La luz regresó. Cegó la cámara y luego apareció una imagen completamente diferente a la del puerto. El dragón estaba otra vez sobre sus ruedas. Era una habitación amplia. El piso era de madera. Parecía un salón de baile o de gimnasia, un salón en el que Marvin calculó entrarían los 3 coches de su padre. Cuando giró, quedó frente a un Kentucky. Era un Kentucky topo y por un momento no entendió nada de lo que estaba pasando. Llegó a pensar que quizá el espejo en el que había visto a su dragón había sido un truco de la mujer y que ese topo era su verdadero reflejo. El Kentucky chilló y se alejó. Entonces otro Kentucky, uno que era un conejo, pasó junto a él dándole un ligero golpecito y se quedó mirándolo.
Dos piernas iban y venían entre los Kentuckys. Al fin se flexionaron y Marvin reconoció al chico del anillo, el chico que escribía los mensajes de "Liberen al Kentucky" en el vidrio del negocio de electrodomésticos. Tenía el pelo suelto y se veía muy distinto en remera, sin todo su abrigo. "Can we speak, can we speak in English?", le preguntó. Entendía, por supuesto que entendía, y aún así, ¿cómo se suponía que iba a contestarle? Entonces, desde el otro mundo, su padre gritó su nombre y le advirtió que esa era la segunda vez que lo llamaba a cenar. "Sí, tengo que subir", gritó, pero ya estaba subiendo. Los pasos crujían en la escalera. Marvin apagó el Kentucky y la tablet, cerró sus libros y apiló sus cosas en el orden en que su padre esperaría encontrarlas. Cenaron en la sala con la radio encendida. La mesa era demasiado grande para los dos solos, así que la mujer que se encargaba de la casa colocaba un mantel plegado en una de las esquinas y preparaba un puesto a cada lado. Decía que eso les daba intimidad, que era importante que en una mesa un comensal pudiera pasarle el pan a otro. Aunque en la mesa a la que Marvin se sentaba cada noche no se escuchaba más que la radio y nunca en su vida había visto a su padre pasarle el pan a nadie. Cuando terminaron de comer, su padre subió al escritorio a atender un llamado. Solo entonces Marvin se acordó de la batería. Nunca antes había desconectado sin calzar antes su Kentucky en la base del cargador. Ya había paseado bastante y usado mucha más batería de la que acostumbraba. Se dio cuenta de que, si nadie ponía a cargar a su dragón hasta que él volviera a conectarse, ya no podría volver a encenderlo nunca. ¿Estás bien, Marvin?, le preguntó la mujer mientras recogía los platos. Camino a su cuarto, Marvin se quedó un momento frente a la puerta del estudio. Espió a su padre por la rendija de la puerta entreabierta, cuidándose de no ser visto. Estaba inclinado sobre los papeles, los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en los puños. La tablet estaba un poco más allá, a un solo gesto de su padre, el display del encendido titilando sobre el pilón de sus libros. 15. Grigor había vendido 23 conexiones de Kentuckys preestablecidas, así las llamaba en los clasificados. Algunas se habían vendido en menos de 24 horas. Descartando las que ya había entregado, quedaban 53 conexiones abiertas. La publicaba con sus plantillas de características: ciudad, ámbito social, edad de los amos, actividades del entorno. Tomaba fotos de las vistas en las pantallas y las subía también, cuidándose de que los amos nunca aparecieran, intentando comunicar lo más fielmente posible qué tipo de experiencia podía ofrecer cada conexión. Su padre tocó la puerta. Entró haciendo el menor ruido posible, dejó un vaso de yogur con una cuchara sobre el escritorio y volvió a salir. Cuando Grigor se lo agradeció, su padre ya no estaba. Lo devoró en varias cucharadas. O la receta había mejorado, o realmente hacía muchas horas que no comía. Todo pasaba ahora demasiado rápido y no creía que su negocio pudiera durar mucho más antes de que alguna disposición absorbiera semejante agujero legal. Pero mientras tanto, el plan B iba de maravilla. Y si todavía quedaban por delante algunos meses de trabajo, Grigor estaba seguro de que aún podría ahorrar bastante dinero. Las tarjetas con los códigos podían comprarse online y bajarse de manera virtual, pero para cada conexión se necesitaba una tablet nueva, porque una vez instalado el Kentucky en un dispositivo, ya no podía trasladarse a otro. Así que compraba un promedio de 5 tablets por semana y, para no generar sospechas, lo hacía en distintos locales de la ciudad. Al final, le salían más baratas las tablets que los códigos de conexión, que ya eran tan caros como los propios Kentuckys. ¿Por qué seguirían subiendo los precios de los códigos? ¿Sería una compensación del propio mercado? ¿Realmente había más gente interesada en mirar que en ser mirada? No hacían falta sofisticados estudios de mercado. Grigor podía sacar sus propias conclusiones con solo un poco de sentido común. Aunque los pros y los contra de elegir Amos o Kentuckys nunca dejaban del todo claras las ventajas de cada bando. Poca gente estaba dispuesta a exponer su intimidad ante un desconocido,
y a todo el mundo le encantaba mirar. Comprar un dispositivo era obtener algo tangible que ocupaba en la casa, un lugar real. Era lo más parecido en el mercado a tener un robot hogareño. Comprar un código de conexión, en cambio, era gastar una suma importante de dinero a cambio de apenas 18 dígitos virtuales, con lo que le encantaba a la gente sacar cosas nuevas de cajas sofisticadas. Un precio par mantendría por un tiempo cierta proporción en la demanda, y aún así, Grigor pensaba que, tarde o temprano, la balanza se descompensaría hacia los códigos de conexión. Un mensaje llegó con un nuevo pedido. Acababan de comprar el Kentucky que tenía en Kolkata, el de la nena del barrio chino más grande de la India. Familia humilde, padre y madre ausentes la mayor parte del tiempo, tres hijos de entre 4 y 7, tres ambientes, salidas diarias del Kentucky a una guardería infantil, carga nocturna junto a la cama de la nena. El cliente firmaba con el nombre de una mujer y al final iba una postdata que a Grigor le pareció demasiado personal. Será lo más parecido a tener una hija, decía. Se lo agradeceré el resto de mi vida. En general, prefería no saber nada de la gente que le compraba las conexiones. Simplemente chequeaba que el dinero hubiera llegado bien, metía la tablet dentro de una caja, apagada y con su carga al máximo, y la enviaba certificada a donde fuera que se lo indicaran. A veces pensaba en su habitación como una ventana panóptica de múltiples ojos alrededor del mundo. En realidad, era imposible tener más de 6 o 7 Kentuckys despiertos al mismo tiempo. El escritorio no era tan grande y él solo tenía 2 manos. Había que mover a los Kentuckys por sus distintas áreas, cargarlos en algunos casos, interactuar mínimamente con los amos, que en general hacía ya horas que esperaban que sus Kentuckys al fin despertaran e hicieran alguna tontería. También había comprado un par de cámaras pequeñas con sus trípodes para grabar algunas conexiones de manera analógica. Lo había pensado mucho antes de hacer semejante gasto. Se preguntaba si filmar directamente la pantalla, en lugar de pagar algún craqueo de las tablets y guardar las imágenes de manera digital, no sería un recurso un poco primitivo. Enseguida descubrió el éxito que tenían estos videos en sus clasificados. El formato analógico les daba a las grabaciones un tinte hogareño y a la vez verosímil. Los clientes podían ver también la tablet única y exacta que estaban a punto de comprar, y las manos de Grigor, que entraban a cámara a veces, le daban transparencia a todo el servicio. Era como comprar un cachorrito sabiendo quién lo había cuidado hasta entonces y qué tan bien se había portado. En cuanto subía a los clasificados 3 o 4 videos de algún Kentucky, la conexión solía venderse en el día. En las tardes, su padre se sentaba en la cama y miraba las pantallas con el entrecejo fruncido. Grigor había intentado asignarle algunas conexiones. Ya no podía seguir creciendo sin ayuda, pero el padre ni siquiera parecía entender de qué se trataba el juego. Aunque había pensado en llamar a algún amigo, no tenía a nadie realmente de confianza. En el mercado había otros como él, y algunos tenían muchísimas más ventas. Se preguntaba cómo se las arreglarían y si habría más agujeros legales que se le estuvieran escapando. Y también había pasado algo desagradable, algo en lo que prefería no pensar y que sin embargo no podía sacarse de la cabeza. Ese chico ricachón que había cumplido años y que Grigor había imaginado cerca de las playas cubanas de Miramar, era en realidad Cartagena de Indias, y el chico apenas si le prestaba atención. Habían puesto su cargador en la cocina, una cocina tan grande como el departamento que Grigor compartía con su padre. 2 mujeres y un hombre circulaban durante el día por la casa con ropa de servicio, mientras los padres peleaban delante del chico y de los empleados cada vez que se veían. Otro hombre vivía en la casa, quizá era el tío del chico, y ese hombre a veces movía al Kentucky a lugares insólitos. Lo escondía en el cuarto matrimonial de los padres, procurando pararlo en un sitio del que no pudiera salirse. Así que los padres peleaban, o cogían, o se revoleaban cosas, y de pronto descubrían el aparato y alguno de los dos lo sacaba rodando del cuarto. Una tarde, el hombre colocó al Kentucky en el baño matrimonial sobre el estante de las toallas.
Al borde del abismo, Grigor vio a la madre entrar y salir desnuda de la ducha, secarse, sentarse en el inodoro y estar un rato quitándose los pelos de la rodilla con una pinza. Cada tanto meaba. Fue todo muy incómodo. Por eso, tan desagradable, pero eso tan desagradable que Grigor no podía sacarse de la cabeza, había sido algo mucho peor, algo realmente espantoso. Ocurrió por la tarde. El hombre llamó al Kentucky desde el living principal. Grigor intentó esconderse, pero no lo hizo a tiempo, así que el hombre fue hasta él, lo alzó y le colocó lo que parecía ser una venda de tela. Aunque ya no podía ver, todavía podía oír. Así adivinó que salieron de la casa y se subieron a un coche. El coche anduvo unos 40 o 50 minutos. Grigor aprovechó ese tiempo para ocuparse de otros Kentuckys sin dejar de estar pendiente de lo que pasaba. Tomaron un camino de ripio. Después apagaron el motor y se oyó el ladrido de unos perros. Una puerta se abrió y se cerró. Por los cambios de luz que se filtraban a través de la tela, dedujo que se habían detenido en una zona abierta y que lo estaban sacando del coche. Oyó el mugido de una vaca a lo lejos. Caminaron bastante, unos 7 u 8 minutos. Poco a poco, un murmullo extraño fue creciendo. Un gran portón se abrió y luego se cerró. Ahora el sonido había cambiado radicalmente. Tardó en entenderlo. Era ensordecedor, agudo, multitudinario. Cuando le quitaron las vendas, vio que estaba en una caja enrejada. No llegaba a tocar el piso. Flotaba entre una especie de masa de polluelos que estiraban la cabeza para poder respirar. Se pisaban y se picoteaban, gritaban de asfixia y de espanto, lo picaban a él. No era únicamente una caja enrejada, eran cientos, pasillos y pasillos de cajas enrejadas. Los polluelos gritaban, les habían arrancado los picos y las heridas estaban abiertas. Una espesa nube de plumas sobrevolaba el techo y los pasillos de la gran bóveda de chapa. Vio las plumas grises y sintéticas de su Kentucky volar entre las amarillas. Uno de los polluelos que tenía enfrente, o encima, o debajo, todo se movía muy rápido, golpeó su cámara enloquecido. Acababa de perder su pico y cuando en su histeria intentaba defenderse, manchaba la cámara de sangre. Fue un nuevo chillido lo que paralizó a Grigor, uno de un terror intolerable que, filtrado por el ruido agudo de los parlantes de su escritorio, lo obligó a desconectar de un tirón los cables del audio y a apagar la tablet. La conexión K5222-0980 duró apenas 27 segundos más. Después, Grigor quitó ese anuncio de sus clasificados y reinstaló el sistema operativo de la tablet. Ya la usaría para alguna otra conexión. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 7 de Kentuckys de Samantha Schweblin. Ojalá que lo disfruten. Gracias.